En noviembre de 1989, en Washington se reunieron el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Departamento de Estado de Estados Unidos y algunos expertos económicos para establecer un listado de políticas económicas pensadas para América Latina que supuestamente permitirían impulsar el crecimiento económico. Algunas políticas económicas que estableció el consenso fueron: liberalizar el comercio internacional y las finanzas, facilitar la inversión extranjera, es decir, con pocos o ningún impuesto, privatizar bienes y servicios públicos. A estas políticas se las conoce como neoliberales, cuyo resultado fue una mayor concentración de la riqueza. A la teoría económica neoliberal, que nace ya a finales de la década del 80, se concreta o en alguna medida o se canaliza a través del consenso de Washington y se hace operativo a través de las cartas de intención, ¿no? Y obviamente de las condicionalidades que pone el Fondo Monetario Internacional, que pide igual privatizar, abrir los mercados, etcétera, etcétera, dar facilidades mayores al capital extranjero para que haga su agosto en nuestros territorios. Todo este modo de pensar es el que llega a América Latina. El Estado es un monstruo, debe estar al margen de la economía, no tiene que haber regulación alguna de la economía. La economía capitalista tiene que estar regida por el mercado. Empiezan a ver al mercado como un dios y por lo tanto no hay que vigilar nada. ¿Cuánto se paga a los trabajadores? Pues eso no lo tiene que fijar el Estado, dicen ellos. El costo de la mano de obra se rige por la oferta y la demanda. La tesis es, esto es la tesis liberal por excelencia, que no hay que regular el mercado. Esto no es cierto ni siquiera en economías grandes, donde hay real competencia, menos en economías tan limitadas como el Ecuador, donde el mercado es tan pequeño que es muy fácil que existan oligopolios, que existan acuerdos entre los agentes económicos. O sea, el neoliberalismo es un proyecto político que tuvo como uno de sus primeros y principales experimentos a la América Latina. Hay que recordar que incluso antes del advenimiento de los gobiernos neoliberales anglosajones por excelencia, el de Ronald Reagan en Estados Unidos a mediados de los 80 y el de Margaret Thatcher en Reino Unido, el primer experimento neoliberal a nivel global fue el caso chileno con el golpe de Augusto Pinochet en el 73. El neoliberalismo es una propuesta de política económica que consiste en reducir el Estado y trasladar a mecanismos de mercado para que sean los mecanismos de mercado los que hagan la regulación social. En el caso ecuatoriano siempre se le quiso vender a la gente la idea de que todo lo estatal era malo, que no servía, que era corrupto, que no podía, que era incapaz, que era ineficiente, que no existía fórmula para lograr lo mejor del Estado. Casi todas las naciones habían procedido a privatizar sus servicios: agua, luz, telefonía, carreteras, infraestructura. Lo iban haciendo supuestamente en forma legal. Le daban algún marco regulatorio. Por ende, el sector privado pasaba a ser prioritario y el Estado se limitaba en su papel. Por ejemplo, en el caso del Ecuador se decía: las tasas de interés van a bajar porque van a venir capitales. Entonces va a haber más crédito, todos vamos a tener crédito, entonces va a aumentar la producción, va a aumentar el empleo y todos vamos al sueño americano, sin necesidad de abandonar el país. En 1979, el país sale de la dictadura militar en plena crisis de la deuda externa y es elegido presidente de la República Jaime Roldós. El 24 de mayo de 1981, el presidente Roldós fallece en un accidente de aviación que dejó muchos interrogantes y sospechas. La Constitución vigente decretaba la sucesión del vicepresidente, el demócrata cristiano Osvaldo Hurtado, quien tomó las riendas del gobierno. Osvaldo Hurtado, que presidía un gobierno débil, puesto que él había sido elegido vicepresidente y de pronto se halló de presidente de la República, no tenía un partido fuerte que lo apoyara, tuvo que hacer grandes concesiones,
tuvo que entregar el manejo de las aduanas al CFP, sabiendo que eso iba a ser manejado de un modo corrupto, pero para de esa manera tener una mayoría legislativa en el Congreso. Y entonces, en toda su debilidad, y además siendo un gobierno proclive a los intereses de la burguesía, Hurtado, en 1983, decretó la sucretización de la deuda externa privada. Por esta sucretización, los empresarios irresponsables que se habían endeudado en dólares en el mundo internacional, le pagaron al Estado, pasaron a pagarle al Estado en sucres a un plazo determinado y con unas tasas de interés más tolerables y que no crecían. Y el Estado se hizo cargo de esa creciente deuda que tenía intereses flotantes. Quiero pedirles que también contribuyan a la solución de la crisis económica del Ecuador. Yo no puedo crear mediante métodos mágicos dinero para distribuirlo entre todo el pueblo ecuatoriano. Yo no puedo conseguir más recursos que aquellos que produce la economía nacional. Y estos recursos solo pueden conseguirse mediante el endeudamiento externo, y ya estamos llegando a límites que no pueden sobrepasarse. Cuando viene la crisis, ¿no?, y viene acompañada también de una reducción del precio del petróleo, lo que hizo difícil el pago, entonces para los acreedores, las empresas privadas y la banca privada estaba en camino de quiebra casi segura. Y los acreedores querían asegurarse de que ese dinero no se pierda. Y la única manera de asegurarse que ese dinero pueda ser recuperado por la banca internacional es obligar al Estado que asuma esa deuda. Veamos qué fue la sucretización. Un banco estadounidense presta a un industrial ecuatoriano un monto en dólares. Dicho industrial, al poco tiempo, por descuidos, irresponsabilidades o dificultades, ya no está en capacidad de pagar su deuda. Entonces, para no verse perjudicados, los prestamistas, el FMI, el Banco Mundial y el industrial local presionan al gobierno ecuatoriano para que asuma esa deuda en dólares. El gobierno de Hurtado acepta hacerse cargo de las deudas en dólares y establece que en adelante los deudores le pagarían al Estado en sucres que cada día valían menos. De esta manera se calcula que las pérdidas para el Estado fueron de aproximadamente 4.462 millones de dólares. Y obviamente este proceso estuvo manchado también de abusos y corrupción por la banca local y por la gente que se sucretizó, por las empresas que se sucretizaron. Y los que pagamos esa deuda privada de los grandes grupos económicos, el pueblo ecuatoriano, el pequeño productor, el ciudadano de la calle, ¿no? Juro ante Dios y ante la patria que jamás os traicionaré. Febres Cordero hizo una segunda sucretización. Él que decía combatir tanto y criticaba tanto a Hurtado, en la práctica debe haber estado aplaudiéndolo. Se dan muchas renegociaciones de la deuda, 3 o 4 renegociaciones. Cada año hay una renegociación y esas renegociaciones efectivamente son totalmente negativas para el país. Los sucretizados tuvieron más beneficios que los que les dio Osvaldo Hurtado, porque se les extendió el plazo para pagar la deuda por 7 años, se les congeló la tasa de interés a valores insignificantes frente a las tasas vigentes en el mercado de la época, ¿no? Y de esta manera los empresarios irresponsables del Ecuador vieron cómo se licuaron sus deudas bajo el Febres Corderato. El sucre seguía devaluándose. Todos los contratos de renegociación de la deuda son redactados por los acreedores en los términos que ellos quieran.
Y aquí las autoridades del Ecuador solo se limitan a firmar, sin poner una sola coma, ni suspender una sola coma esos documentos, ¿no? El Ecuador manejaba la riqueza petrolera. Prácticamente el 80% de la riqueza petrolera la manejaba el Estado. Desde Febres Cordero en adelante hay una caída impresionante del manejo estatal, a tal punto que para 2006 el Estado maneja el 20% del negocio petrolero y las empresas petroleras el 80% del negocio petrolero. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva la presidencia de Sixto Durán Ballén! ¡Sixto presidente! En el gobierno de Sixto Durán Ballén se implementaron de una manera más consciente las políticas neoliberales promovidas por los organismos financieros internacionales. El encargado de la economía nacional en ese momento era el vicepresidente Alberto Dajic. El economista Alberto Dajic asume las responsabilidades de dirigir la vida económica del Estado y eliminó una serie de regulaciones que tenía la Superintendencia de Bancos para controlar a la banca privada. Poco a poco esto llevó a que la banca actúe con menos responsabilidad. No eran responsables ante el Estado, no era responsable ante la sociedad, porque el mecanismo de control que se había establecido tradicionalmente era la Superintendencia de Bancos. Y obviamente el mentalizador de todo ese proceso neoliberal fue el vicepresidente Dajic, que entendía mucho de economía, egresado de Chicago, que venía con una ideología pura y límpida, ¿no?, del neoliberalismo, y que lo trató de aplicar al pie de la letra en el Ecuador. Pero Durán Ballén sí hizo muchas cosas de clásico estilo neoliberal. Crearon, por ejemplo, los escudos fiscales. Toda empresa que aumentara su capital recibía de inmediato escudos fiscales, es decir, no pagaba impuestos o incluso recibía beneficios económicos por parte del Estado. Ese era el plan neoliberal, es decir, engordar a la burguesía, engordar a la oligarquía, y se la engordó en efecto. Pero ¿qué dejó esa burguesía para el país? Cuando llega Durán Ballén y Dajic sobre todo, cambia la concepción de la economía. Ellos llegan con un esquema distinto, con una definición conceptual y política muy diferente, que es lo que hoy podríamos denominar de manera genérica una propuesta neoliberal. Alberto Dajic en realidad tenía el esquema ideológico muy claro. Él sabía exactamente lo que había que plantear. Me refiero en términos neoliberales, ¿no? O sea, él sí sabía el modelo de gestión y lo hizo. No es que no lo hizo, claro que lo hizo. Y se plantearon políticas para implementar el neoliberalismo en el Ecuador. Esta fue la tesis de Alberto Dajic. Él estaba convencido, pero resultó en una irresponsabilidad tamaña, ¿no?, porque la sociedad tuvo que pagar el costo de esa política. Y como parte de la privatización de lo público, este gobierno llevó adelante una ley que fue aprobada por el Congreso de ese entonces, que se denominó Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Esta ley abría la posibilidad para que cualquier actor financiero cree un banco, redujo los requisitos para crear un banco y además redujo las formas de regular y controlar el movimiento bancario. Para 1995, una vez que se aprobó esta ley, tuvimos alrededor de 100 bancos, entre 100 bancos y sociedades financieras en apenas un año. Y con esta ley, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, se crea el concepto de banca múltiple. Los banqueros no solamente pueden hacer créditos, préstamos, cobrarlos, sino que pueden hacer otras actividades. Y con una facultad adicional, podían hacer créditos también vinculados a las empresas que tenían los mismos bancos.
Los créditos vinculados son préstamos que los bancos hacían a sus propios accionistas o círculos de amigos con muy bajos intereses, con plazos muy cómodos y sin las garantías necesarias. De esta manera, los banqueros y sus amigos adquirían más negocios, compraban poder a través de las radios, periódicos, revistas, canales de televisión. Existen claras evidencias de que estos créditos se hacían a empresas fantasmas, creadas con el único interés de poder captar recursos y desaparecer. En esos años, la oligarquía se llenó los bolsillos con el dinero de los ecuatorianos. Y los bancos empezaron a competir desde lo simbólico y empezaron a disfrazarse como boutiques. Empezaron a convertirse en verdaderos templos. Tú ibas a bancos y encontrabas el hall con mármol, con plantas, con cuadros, y eso te generaba una sensación de que estabas entrando a un templo, ¿no? Y la gente entraba a un templo y consideraba que, como todo templo, es sagrado, y lo sagrado no cambia en el transcurso del tiempo. Pero tú no veías quiénes estaban detrás de los bancos y tampoco veías que detrás de los bancos estaban los partidos políticos. Hablando desde la economía política, significaba, por otra parte, un intenso proceso de negociaciones con los partidos políticos que aprobaban las leyes, con los grupos de poder que auspiciaban y apoyaban al gobierno, con las élites empresariales del país en general, y obviamente con el sistema financiero. El sistema financiero estaba muy cómodo con el gobierno, es lógico, eran compatibles los intereses, y de hecho cuadros importantísimos de la banca privada estaban en el gobierno o estaban colaborando activamente en el gobierno. No te olvides que ahí quiebra el Banco Continental de los famosos hermanos Ortega. El Banco Continental pasa a manos del Banco Central, prácticamente, digamos, el banco quiebra, y el Estado, a través del Banco Central, sale y salva a ese banco a un costo de más o menos $150 millones. Bucaram llega al poder y se encuentra con algo que tiene que enfrentar. Ya venía asomando de alguna manera una crisis bancaria. El volátil gobierno del abogado Abdalá Bucaram nada hizo para cambiar el curso de la crisis. Comenzó a asesorarse con expertos neoliberales argentinos buscando la posibilidad de realizar una convertibilidad monetaria, es decir, equiparar la moneda nacional, el sucre, con el dólar. Pero su desatino político y su abierta amoralidad exasperaron a los ecuatorianos que le echaron del poder a los 179 días de haberse posesionado. Luego del derrocamiento de Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, presidente del Congreso en ese momento, es elegido por este como presidente de la República, en una componenda que dejó fuera a la vicepresidenta Rosalía Arteaga, a quien le correspondía la sucesión. Su gobierno de 1 año y medio solo atina a devolver favores indiscriminadamente con la chequera del Estado. ¿No es cierto? El señor Alarcón, con su único propio voto y una serie de amarres políticos, llegó a convertirse en presidente de la República. Creo que es una de las más tristes, vergonzosas experiencias de nuestra historia. Un presidente que subió con tan malas artes y que luego cayó de tan triste manera hasta llegar finalmente a la cárcel. Al final del interinazgo de Alarcón se convoca a elecciones. Los candidatos que llegan a la segunda vuelta son el millonario bananero Álvaro Noboa y el demócrata cristiano y ex alcalde de Quito, Yamil Maguad. El poder político estaba totalmente, también como las empresas, vinculado, digamos que era de propiedad de los banqueros. ¿Por qué? Porque los banqueros financiaban y financian las campañas electorales con el dinero de los depositantes, con nuestros ahorros. Los banqueros, una parte de los banqueros, concretamente Aspiazu, financió la campaña de Maguad. La democracia popular había recibido un financiamiento poderosísimo que le suponía una lógica de lealtades y de favores. Maguad inicia su gobierno con el objetivo primordial de cerrar el conflicto fronterizo con el Perú y deja totalmente de lado la agenda económica. Los favores de campaña se evidencian en la conformación de su equipo de trabajo. El gerente del Banco del Progreso, cuando fue tomado preso, dijo que había aportado a la campaña de Yamil Maguad
3 millones, algo más de 3 millones de dólares. Eso lo vincula, ¿no es cierto?, con los intereses del banco. El gabinete de Yamil Mawad mostraba una fuerte cercanía con el poder financiero del país, que había hecho generosas contribuciones para su campaña electoral. Así, importantes banqueros ocuparon destacados puestos del gobierno. Guillermo Lasso del Banco de Guayaquil fue nombrado gobernador del Guayas y luego superministro de Economía. Álvaro Guerrero del Banco La Previsora fue designado presidente del CONAM, entidad encargada de las privatizaciones de las empresas y bienes estatales. Jorge Egas Peña, ministro de Febres Cordero y vinculado con el sector financiero guayaquileño, fue nombrado superintendente de bancos. Ana Lucía Armijos fue designada sucesivamente ministra de Gobierno, ministra de Finanzas, embajadora en España y presidenta de la Junta Monetaria. Carlos Larriategui, secretario del gobierno de Durán Ballén, fue también presidente de la Asociación de Bancos Privados y ministro de Desarrollo Social en 1999. El grueso de los equipos económicos de la Junta Monetaria, el Banco Central, eran funcionarios de la banca privada. Ese era su origen. ¿Esa era garantía de un posible control? Evidentemente que no. Ahí estaban entonces incubándose lo que podríamos llamar los silencios cómplices, los errores técnicos, las desviaciones. La estructura financiera de los bancos en ese momento, en efecto, había mucha fragilidad, a pesar de que muchos banqueros mantenían el discurso hacia afuera de que todo estaba bien. En esa primera semana de diciembre, los partidos políticos, Partido Social Cristiano, Partido Roldosista y Democracia Cristiana, ellos manejaban alrededor del 80% de la representación parlamentaria, aprueban la ley de la Agencia de Garantías de Depósitos, AGD, en la cual establecen la obligatoriedad para que el Estado asuma sin ningún límite los pasivos de los bancos. 48 horas después, el Filambanco, a la sazón el banco más importante del país, entra en proceso de saneamiento. Estaban esperando la aprobación de la ley. Entra en proceso de saneamiento y el Filambanco le dice al Estado ecuatoriano: tome mis deudas, páguelas usted, y yo me quedo con los activos. El 1 de diciembre, el Congreso Nacional aprobó la creación de la Agencia de Garantías de Depósitos, una entidad estatal encargada de sanear el sistema financiero en crisis y garantizar la devolución de la totalidad de depósitos a la banca quebrada. Dicha entidad concedió millonarios desembolsos con dinero del Estado, es decir, de todos los ecuatorianos. Garantías de depósitos existen en muchos países. Nunca hay una garantía ilimitada. Y las garantías de depósitos están reguladas por agencias de garantías de depósitos que se crean con capital de la banca privada. O sea, la banca está obligada a aportar un porcentaje de los depósitos para garantizar los depósitos a los particulares. Así se creó también la AGD. La Agencia de Garantía de Depósitos viene a constituirse en ese espacio en el cual se respaldaba al sistema financiero para que quiebre. Porque en el fondo fue eso, fue respaldarle para que quiebre, fue crear un fondo de compensación a la quiebra para mantener y sostener los pagos que había que hacer a los ahorristas o cuentacorrentistas. Cuando nosotros tuvimos la crisis, como también afectó el fenómeno del Niño, ¿no? Y los agricultores de la costa habían perdido hasta las semillas. El Banco Nacional de Fomento pedía que el Banco Central le preste 10 millones de dólares para prestarles a los agricultores para que compren semillas. Y el Banco Central les dijo, no, porque eso es inflacionario. Pero al día siguiente le entregó al Filambanco 450 millones de dólares. La Superintendencia de Bancos también era una entidad autónoma. Tenía que regular, controlar, auditar a la banca. La Superintendencia de Bancos debería ser una entidad independiente de la banca privada, independiente de partidos políticos. No lo fue. El superintendente de bancos era un banquero. Simplemente actuó para proteger a la banca. El Estado se hacía cargo de las obligaciones de la banca privada, ¿no? Y eso, claro, eso generó
un costo enorme para el Estado y para la sociedad ecuatoriana. El sucre se devaluó al 100% trimestral. O sea, cada 3 meses el sucre valía la mitad. Ya. Pero ¿qué es lo que estaba detrás de esto? Estaba el fenómeno de que el Banco Central fue saqueado, no el Banco Central, los ecuatorianos. En esas condiciones, la gente busca dólares y comienza a sacar dólares, claro, de los bancos, porque la caída del sucre es cada vez más estrepitosa. Y a ese fenómeno se suma el fenómeno de la deuda de empresarios y de ciudadanos impaga hacia los bancos. Empieza a acumularse una cantidad de deuda que nadie paga y que también desestabiliza a los bancos. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Comunico a la opinión pública que la Junta Bancaria ha resuelto declarar un feriado bancario por el día de hoy. Se nos interrumpió para darnos una noticia que la daría el superintendente de bancos de ese entonces. Se decretaba por 24 horas un feriado bancario. Hemos considerado necesario prolongar por un día el feriado bancario decretado hoy por la Junta Bancaria. Pero de las 48 horas la crueldad fue mayor cuando se volvió una semana completa, la del feriado bancario. La ciudadanía estalló al ver que perdía su acceso al dinero y además en sucres que cada día perdían más todavía el valor que ya venían perdiéndolo desde antes, porque nadie les iba a pagar en dólares cuando sus ahorros estaban en sucres. La gente, el sucre que cogía, el dólar que compraba. Entonces la economía empieza a dolarizarse masivamente también en esa época, a través de un proceso ya, digámoslo así, inercial, natural, como una manera de autoprotección de las familias y de los hogares y de la gente y también de las empresas, para prever la eventualidad de una crisis mayor. Si yo tengo un entorno de deterioro acelerado, de inflación acelerado, es obvio que se va a producir un mayor deterioro de la moneda y la gente se va a refugiar en el dólar. Si tú tenías ahorros con una capacidad de 10.000 en enero, esos ahorros 6 meses después solamente te permiten una capacidad de 1.000. Has perdido 10 veces la capacidad adquisitiva. Y la gente dice, ¿y ahora? Televistazo. Se ha comentado, por ejemplo, que se aproxima una medida peligrosa e injusta, la congelación de depósitos de ahorro y a plazo fijo en cantidades o en límites aún no conocidos. Peligroso e injusto, ¿por qué? Porque una medida de este tipo solo es aplicable en un caso de guerra, cuando el Estado ha perdido todos sus recursos. Para abrir los bancos se anunció que se procedía a incautar los ahorros y los depósitos. A todo el mundo. Es decir, todo quedaba congelado. Las personas que habían vendido su renuncia para comprar pólizas de acumulación se encuentran sin dinero y sin trabajo. El año más grave de la crisis, el año más fuerte, donde la gente estaba vendiendo sus departamentos, donde muchos hogares de clase media estaban con problemas de alimentación, es decir, no tenían que comer. O sea, literalmente, ese año los bancos no declararon pérdidas. Ningún banco declaró pérdidas. Y los bancos que sobrevivieron declararon utilidades ese año.
Y aquí se da otro proceso grave. Existieron sectores con un manejo privilegiado de la información que sacaron los dineros. Y hubieron personas, instituciones y sobre todo sector financiero que manejaron esa información privilegiada con el fin de perjudicarle al Estado ecuatoriano y a sus ciudadanos, porque fue un perjuicio colectivo. El año 98-99 sobre todo es un año trágico, porque ahí es el crack financiero. De los 42 bancos que habían a inicios de la crisis quedan 22. 20 bancos quiebran más o menos. Estos 20 bancos que quiebran representaban más o menos de 60-65% del sistema. En marzo de 1999, la situación ya es demasiado clara ante la inminencia de una crisis bancaria generalizada, porque un segundo banco de importancia, el Banco del Progreso, también entra a un esquema de salvataje y enseguida están en riesgo todo el sistema. El 9 de enero, Yamil Maguad, como último recurso para no ser derrocado, decidió dolarizar la economía nacional en una paridad de 25.000 sucres por dólar. Así perdimos nuestra moneda. Esta medida benefició nuevamente a los banqueros, exportadores, industriales y grandes grupos económicos que la respaldaron. Pocos días antes de que Maguad decretara la dolarización, en una reunión que tuvimos en la Presidencia de la República con el directorio del Banco Central, Maguad dijo que dolarizar sería un suicidio, como saltar del último piso del Empire State. Eso era un día martes. El día domingo siguiente, Maguad decretó la dolarización. ¿Quiénes eran los sectores que empujaban por la dolarización? Aquellos que querían enjuagar sus deudas en sucres. Habían contratado deudas cuando el dólar estaba a 5.000 y querían pagar esas deudas con dólares de 25.000, o sea, la quinta parte. Cuando pasamos a la dolarización, ponemos el contador a cero en la economía, y el momento en que ponemos el contador a cero en la economía, ponemos el contador a cero en todo el salvataje bancario. Porque una cosa es que los bancos devuelvan sucres y otra cosa es que devuelvan dólares. De esta manera, las deudas contraídas en sucres se diluyeron en la quinta parte, pero también se diluyeron los ahorros de los ecuatorianos. Veamos un ejemplo. Si un empresario antes de la crisis contrajo una deuda de 10 millones de sucres, equivalente en ese momento a $2.000, terminó pagando, luego de la dolarización, solamente $400, es decir, 5 veces menos. Similar a lo que el otro demócrata cristiano Osvaldo Hurtado y el social cristiano Febres Cordero habían hecho al sucretizar las deudas privadas en los años 80. De igual manera, un cuentaahorrista que antes de la crisis tenía depósitos por 5 millones de sucres, equivalentes a $1.000 en ese momento, recibió luego de la dolarización solamente $200, es decir, la quinta parte del total de sus ahorros iniciales. Eso liquida la moneda nacional. La liquida totalmente porque el salario mínimo vital, por ejemplo, costaba 100.000 sucres, ese era el precio del salario mínimo real el año 1999. Cuando pasamos a la dolarización, pasó a valer $4. El 21 de enero del 2000, Maguad fue derrocado por una movilización popular en la que participaron mayoritariamente organizaciones indígenas. Al día siguiente, el vicepresidente Gustavo Noboa asumió el poder y ratificó la dolarización. La crisis de 1999 dejó un país demolido, con instituciones desmanteladas. Además, generó una crisis política profunda y dejó a los ecuatorianos sin esperanza en el futuro. En el año 99 y 2000 había una especie de depresión colectiva brutal. O sea, el estado de ánimo de la población estaba pulverizado. Pero ¿cómo explicar que en medio de semejante crisis, sin esperanza, sin referentes, sin vías efectivas de saber que es posible mover en algo el férreo poder de las élites, no te mueves, ¿no? Aquí la crisis fue el equivalente de una guerra civil, de un tsunami, de un terremoto.
provocó el éxodo de cerca de 2 millones de ecuatorianos en 4 años. La protesta es una forma de acción colectiva que se da en acto, que se da de modo visible, pero el éxodo también es una señal de un malestar, de una disconformidad, de una imposibilidad, ¿no? Es decir, aquí no puedo desarrollar mi proyecto de vida. La dolarización le debe mucho al migrante, porque el migrante fue el que apuntaló las primeras bases de la dolarización entre el 2000 y el 2004. Y muchos ecuatorianos fueron a Europa, España, Italia, etcétera, y empezaron a enviar remesas. De 1999 al año 2010, es decir, 11 años, el país recibió como remesas cerca de 23.000 millones de dólares. Ese fue, si tú quieres, el salvataje, la boya que la lanzó el mismo pueblo. O sea, la misma sociedad se puso la dolarización al hombro. Como consecuencia de la crisis, se produjo en el Ecuador una estampida migratoria sin precedentes. Si en 1990 emigraron 23.000 ciudadanos, en 1998 fueron 41.000 quienes dejaron el país. En 1999, 91.000 migraron. En el 2000, 176.000 ciudadanos salieron del país. Cifra récord en la historia del Ecuador. Los ecuatorianos abandonaron el país en busca de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.